punto de vista penal, cuando nos imputa desde el punto de vista penal, desde el punto de vista civil, que nosotros no solamente como profesionales, sino como institucionales de los diferentes organismos o como persona natural, pues podemos incurrir en ciertos elementos. Desde el punto de vista administrativo, porque también esto forma parte, digamos, de nuestra profesión. Desde el punto de vista profesional y disciplinario, pues en el caso nuestro tenemos al Colegio de Ingenieros, que contamos con un tribunal disciplinario, y desde el punto de vista moral, que también de alguna u otra forma, pues también a nosotros nos atañe. El primero que vamos a ver es la responsabilidad penal, cuando realmente nosotros podemos ser juzgados penalmente a través del ejercicio que nosotros estamos realizando. Y esto tiene que ver más que todo por el Código Penal en el artículo número 60, que dice que la ignorancia de la ley no excusa a ningún delito ni falta. Esto está relacionado con el hecho de que, ay, yo no sabía que eso tenía que hacerlo, o yo no sabía que esto tenía que cumplirlo. Eso no te limita ni te evita de que puedes ser sancionado penalmente. Por eso es que nosotros como profesionales debemos siempre estar capacitados e instruidos en todos los artículos de la ley. ¿Ok? Bien sea la ley penal, la ley judicial, la ley que rige al Colegio de Ingenieros, la ley ambiental, todas esas leyes de alguna u otra forma debemos saberlo. El Código Civil para nosotros, el Código de Comercio, porque de alguna u otra forma, directa o indirectamente, nosotros vamos a estar relacionados con ellos. ¿Ok? Entonces, que el hecho de que ignoremos de que existe una ley, eso no nos exime a que nosotros seamos, este, eh, no digamos que castigados, pero que seamos imputados en alguna de las normativas que aplique la ley. Nadie puede ser castigado como reo de delito no habiendo cometido la intención de realizar el hecho que lo constituye, excepto cuando la ley se lo atribuye como consecuencia de su acción u omisión. ¿Ok? Entonces, fíjese, aun cuando nadie debe ser castigado por haber cometido algo, pero el solo hecho de que te imputen por una acción de omisión o por desconocimiento, entonces igualito, pues eso te inculpa. ¿Ok? O sea que el artículo 61 del Código Penal, pues él te lo rige. Y, y allí empiezan una serie de elementos o de características que pueden atribuirse a esta ley y que nosotros como ingenieros en las diferentes especialidades que tengamos, pudiéramos incurrir. Los ingenieros y los arquitectos, pues. Acuérdense que el colegio de ingenieros es el colegio de ingenieros, arquitectos y profesiones afines. Pero, ¿de qué tratan esa responsabilidad penal de la cual todo el mundo habla? Porque fíjate que ellos dicen responsabilidad penal y el hecho de que seamos responsables de una acción, entonces eso quiere decir que nuestra conducta como profesional pudiera, ¿cómo se llama?, incurrir o nos obliga pues a cuidarnos de incurrir en algún delito. Pero no solamente como profesional, también como persona natural. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven acá, pueden observar estas conductas, bien sea como persona natural o como persona profesional, nos atañen. En cada una de ellas existen dos elementos, ¿ok? El hecho culposo o el hecho doloso. Y aquí también lo tienen como el hecho culposo
y como el hecho doloso. Cuando hablamos de un hecho, estamos hablando de algún delito, pues, o sea, de los hechos son los delitos. O sea que la ley habla de delitos culposos y delitos dolosos. Y esto lo vimos nosotros al principio del semestre, cuando hablábamos de la culpa y del dolo, de que lo que era la culpa, lo que era el dolo, y por qué una persona era culpable o no, y cuándo se cometía el dolo o cuándo no se cometía ese dolo. Sin embargo, aquí, bueno, aquí vamos a ver un poquito de la aplicación de ello. Fíjate que independientemente de la naturaleza como nosotros lo estemos abordando, bien sea como persona natural o como profesional, en ambos casos no nos escapamos, como dicen por ahí. ¿Ok? Un hecho culposo, un hecho culposo se da generalmente aun cuando la persona no lo haya hecho con intención, o sea que no quiso hacerlo, pero de alguna u otra forma cometió un hecho que pudiera haber, ¿cómo se llama? Que el hecho que cometió pudo generar un delito, bien sea grave o muy grave, pero es un delito como tal, eso no te exime. ¿Ok? Entonces, el hecho culposo pudiera darse de muchas formas, pues. Es más, podemos decir que un hecho culposo se puede clasificar de muchas formas, pues. Lo que es la imprudencia, la negligencia, ¿ok? La impericia. Esos son elementos que de alguna u otra forma pudieran considerarse como culpa, pues. Fíjate que el hecho de que tú seas imprudente, que no guardes el debido control o que no lleves justamente o que no conozcas cómo se maneja eso, pues eso no te exime de la ley. ¿Ok? La negligencia, al ser negligente, pues obviamente yo pienso que eso es imperativo, pues el negligente siempre es culpable, pues. La impericia, bueno, ahí sí pudiera ser un poquito, ahí sí tendríamos que discutir un poco porque muchas veces la impericia se da eh, porque la persona no conoce o no domina, pues, ¿ok? Cuando es una persona natural, pues de alguna u otra forma, esto de alguna, pudiera, no es que lo evita, pero las penas son mucho más bajas, pues, porque es una persona natural y no conoce de ello, pues. Fíjate que el ejemplo de cuando hablamos de responsabilidades, esas responsabilidades, aun cuando seas una persona natural, te puede imputar como tal, pues. Y el otro caso que tenemos es los hechos dolosos, ¿ok? O el delito doloso, porque acuérdense que hablar de hechos es hablar de delitos también. El delito doloso ya ahí es todo lo contrario, porque ahí la persona sí lo hace intencionalmente. ¿Cuándo hay dolo? Cuando la persona está clara y consciente de lo que está haciendo. O sea, que la persona hace las cosas intencionalmente. Ahí se puede decir que los delitos es doloso, pues. Hay dolo sobre lo que está haciendo. Y lo mismo le puede pasar a un profesional. Nosotros como ingeniero o como arquitecto pudiéramos tener hechos culposos y hechos dolosos. Por ejemplo, un hecho culposo como a nosotros como profesional pudiera ser el incumplimiento de la normativa del Código de Ética del Colegio de Ingenieros de Venezuela. El decir, yo no conocía el código de ética del colegio, eso no te inhibe. ¿Por qué? Porque ya hay una ley penal que te lo dice que no, que el desconocimiento de la ley no te exime pues de ella. Entonces, nosotros a veces por no conocer cuáles son nuestros deberes o nuestros derechos como profesionales o como ingenieros,
pudiéramos caer en un delito culposo, pues. ¿Ok? Y el delito doloso es todo lo contrario. Es como cuando eso lo hacemos aún con conocimiento de lo que está sucediendo, pero lo hacemos con intención. Yo siempre les digo a mis alumnos cuando les doy en presencial que como profesionales nosotros debemos tener mucho cuidado en las cosas, en nuestras decisiones. La vida es una decisión de tomar la acción o no tomarla, o de ejecutarla o no ejecutarla. Entonces, como profesional, nosotros debemos tener mucho cuidado al momento de hacer nuestras acciones. Bien sea porque la responsabilidad que tenemos nosotros como profesional pudiera incurrirte en algún cálculo de error o digamos, o desconocimiento, pues porque también como profesionales pudiéramos que tengamos ese desconocimiento, ¿no? Y allí ese hecho culposo pudiera ser por inobservancia, pues ok, simple y llanamente porque no tuviste el cuidado, no guardaste los principios, o no conocías los preceptos legales de observación obligatoria. Todos esos elementos están ligados entre sí. Y eso es lo que hace que de alguna u otra forma, pues, te incurra. Fíjense que nosotros como profesionales también tenemos una ley, que la vamos a ver más adelante. Y esa ley que es la ley del ejercicio profesional del Colegio de Ingenieros, aun cuando esa ley no te atañe, o sea, no te inculpa sobre el delito como tal, pero nosotros tenemos un tribunal disciplinario que ese tribunal pudiera remitir los hechos a otras instancias. Y cuando eso sucede, entonces hay un elemento que nosotros podemos decir, ajá, pero si esto es de la ley y la ley es interna, ¿cómo es que incurren o me están transfiriendo a una parte legal? Entonces, bueno, ahí está la otra, esa es la otra parte que nosotros desconocemos, pues. Que quizás no solamente porque no conocías un elemento de la ley, no te exime de ese hecho. Ahí pudiera ser un hecho culposo. Y un hecho doloso, como profesional, es que aún nosotros sabiendo que eso no se puede hacer, cometemos una acción. La responsabilidad penal no nos exime a nosotros del delito como tal, pues. O sea, el definir el hecho de que nosotros tengamos responsabilidades sobre algunas acciones, eso como profesional no nos exime no el desconocimiento, yo no sabía lo que estaba sucediendo allí. Y aquí les colocan un ejemplo. Por ejemplo, la ley penal del ambiente es muy importante que nosotros la conozcamos. ¿Quién no conoce la ley penal del ambiente? Pues la mayoría de nosotros como profesionales debemos conocer sobre las responsabilidades que tenemos ante el manejo de las condiciones ambientales del hábitat donde nosotros estamos desarrollándonos, bien sea como persona o como profesional. La inhabilitación del ejercicio profesional nada más te puede llegar simple y llanamente porque tú no cumpliste con estos deberes o con estos derechos que te obligaban como profesional. La omisión de los requisitos para el impacto del ambiente, pues esto también. Entonces, fíjate que estos ejemplos que aparecen acá, que lo pueden leer en el artículo 4, el 5 y el 61, hace que de alguna u otra forma los elementos de culpabilidad estén dentro de nuestras responsabilidades, pues. ¿Sí? Debemos sentirnos responsables ante la ley del ambiente. Otra responsabilidad que nosotros no podemos evitar es la responsabilidad civil. Nosotros como civil, no solamente como profesional, sino como civil,
como personas civiles, pues también estamos obligados a llevar ciertos elementos o cuidarnos, vamos a decirlo así, de ciertos elementos. Fíjate que ellos colocan acá un ejemplo de responsabilidad en el cual pudiera haber algún defecto, bien sea por la fabricación de un edificio, por la firma de algún documento, que muchas veces nosotros como profesionales tenemos que firmar documentos, digamos, la representación legal que nosotros hacemos ante un organismo, bien sea público o privado, que nosotros trabajamos, por ejemplo, cuando trabajamos para una dependencia del Estado, nosotros como personas civiles, pues tenemos responsabilidades. Y si si trabajamos para un organismo privado, pues también, y si representamos a esa empresa como tal, estamos obligados a dar la cara por lo que está sucediendo allí. O sea que de alguna u otra forma nosotros también somos responsables. El que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo. Desde el punto de vista civil, nosotros tenemos esa obligación. Y fíjense que esa obligación no es solamente es personal, sino también como profesional. Y como ya les dije, cuando representamos a una empresa que está ligada a ella, pues nosotros pudiéramos decir que esa empresa, pues, o que representamos legalmente a esa empresa, podemos entonces, digamos, ser corresponsables de lo que le está sucediendo. ¿Y qué podemos hacer nosotros? ¿Okay? El otro punto de vista de responsabilidad civil es aquel cuando nosotros manejamos un contrato interno dentro de nuestro trabajo. ¿Okay? Todo lo que nosotros firmemos dentro de un contrato de una empresa nos obliga civilmente a cumplir con ella. ¿Ok? Sobre todo cuando tenemos también un contrato a destajo. No, yo no estoy contratado, yo no soy fijo, mi contrato es por 3 meses, por un mes, por 2 meses. Igualito la responsabilidad está atada a ti. O sea, hay cuestiones de responsabilidad civil que nosotros como profesionales debemos cumplir. En eso también hay que tener cuidado. Hay otras leyes también que nosotros podemos tomar en cuenta, ¿ok? Como la ley sobre el derecho de autor. Y en este caso, la ley del derecho de autor es muy delicado. Sobre todo, yo lo hablo aquí no solamente como profesionales, sino también a ustedes como estudiantes. Cuando nosotros tomamos un elemento que lo escribió otra persona, lo escribió un libro, o lo escribió un tesista, por ejemplo, que eso es muy típico, que nosotros este, eh, digamos que somos corresponsables cuando colocamos lo que esa persona escribió en su trabajo, entonces allí es necesario que nosotros cumplamos con ello, con esas restricciones. Por ejemplo, si no tenemos autorización directa de la persona, nosotros podemos incurrir en un delito de autor, porque no tenemos la aprobación directa de él. Ah, pero si aún así nosotros pudiéramos hacer porque a mí me pueden decir, profesor, ¿qué hacemos con los libros? Porque los libros tienen un derecho de autor y eso nosotros debemos respetarlo, obviamente. Pero en el libro, si nosotros tomamos algo esté directamente tal y cual como él lo pronuncia, entonces ahí pudiéramos decir nosotros que por eso es que hacemos citas bíblicas, o sea, cita bibliográfica, vamos a llamarlo así. No bíblica, sino bibliográfica. Bueno, pudiera ser bíblica también, porque hasta esas citas también hay que respetarlas como tal. En ese tipo de citas que nosotros hacemos, estamos reflejando
el autor, que es el dueño de lo que escribió esa persona. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos respetar el derecho de autor, bien sea del libro, de la tesis, de la revista. Hay muchos elementos que nosotros desconocemos, que muchas veces no lo leemos y que están escritos en letras chiquitas. Y nosotros decimos, ah, pero ahí no decía nada de algún elemento de eso. No, pero muchas veces el autor tiene restricciones que pudieran mitigar el uso directo o el uso completo de sus derechos, que a veces nosotros eso no lo leemos. Entonces, en esos casos nosotros debemos tener cierto cuidado, porque de alguna u otra forma nosotros pudiéramos estar incurriendo en ese derecho de autor. ¿Qué podemos hacer nosotros en esos casos? Por ejemplo, la mayoría de ustedes está haciendo su proyecto o su tesis y pudiera estar en función de ello, pudiera decir, ajá, ¿cómo hacemos si yo necesito parte de esa información? Bueno, simple y llanamente lo que hacemos es que pudiéramos hacer una cita bibliográfica del autor o podemos parafrasear lo que él dice, que tomamos como somos responsables porque estamos agarrando el contenido de lo que dice el libro, la tesis o el artículo que esta persona redactó, pero lo estamos diciendo con nuestras propias palabras. Pero aún así, no podemos evitar de colocar el autor. O sea, el autor siempre es necesario para evitar esto. Fíjense que a veces ustedes hacen, y se los digo así abiertamente, pudieran copiar algo textualmente de lo que dice un libro y no le dicen nada. Si un autor descubre que le usaron su trabajo para hacer otro trabajo y no lo citaron a él, él puede incurrir sobre la ley de autor sobre esas personas. Entonces, yo les recomiendo que se eviten cualquier tipo de sanción penal o de cualquier elemento, pero que respetando siempre al, al derecho de autor. La ley orgánica urbanística, también esto está dentro de los derechos de los profesionales. ¿Ok? Hay organismos municipales, hay organismos digamos, que están inscritos directamente, que pertenecen al Estado y que por leyes del Estado o por leyes de cualquier naturaleza, a nosotros también nos pudieran incurrir sobre esas responsabilidades. Entonces, la ley urbanística, pues nosotros también tenemos que respetarla como tal. ¿Ok? La ley académica de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Ajá, esto para los ingenieros civiles, que generalmente deben estar muy empapados con ello. La ley de la protección a la defensa del patrimonio cultural, también debemos nosotros estar empapados en ella. La ley del ejercicio de los profesionales, arquitectos y profesiones afines del Colegio de Ingenieros de Venezuela, que es la que nosotros vamos a ver en la próxima evaluación. Esa ley nosotros también debemos, nosotros la vamos a analizar como tal, pero es bueno de que el resto de las leyes ustedes también se las lean, por lo menos para que tengan conocimiento de ello. La Ley Orgánica de Prevención en Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, la LOXIMAR, esto es obligatorio para todos los ingenieros, para todos los trabajadores, porque esa ley es obligatoria para todos los trabajadores. Nosotros como ingenieros también nosotros tenemos este, ciertos deberes y derechos en ella. La ley orgánica de salvaguarda del patrimonio público para aquellos que vayan a trabajar en las empresas públicas del Estado, pues también son leyes administrativas que de alguna u otra forma hay que respetarla y que por lo menos de leerla, pues. La ley, la ley disciplinaria. Nosotros tenemos en el Colegio de Ingenieros
un tribunal disciplinario, que aun cuando cuando nuestras leyes o nuestro código de ética no infringe directamente sobre la ley, sobre una ley penal, el- esta comisión o digamos este tribunal disciplinario nos puede imputar por cualquier falta. Nosotros vamos a ver más adelante cómo este tribunal disciplinario nos puede a nosotros acatar o transferir a una ley penal simplemente por haber incumplido un requisito de la ley del ejercicio del ingeniero. Entonces, yo los invito que para que nosotros cumplamos con todos los requisitos, pues logremos entonces, nos leamos todo el contenido de esta ley. De todas maneras, nosotros la vamos a analizar posteriormente, la ley de la ingeniería. Y finalmente tenemos la ley de responsabilidad moral, que para todos moralmente nos atañe. Entonces, en resumidas cuentas, pues es importante que nosotros como profesionales estemos al tanto de todos los contenidos de las leyes que a nosotros se nos refiera. Porque el hecho de que no tengamos conocimiento o que digamos, yo no conocía esa ley, no te inhibe de la responsabilidad que nosotros nos atañe como tal. Entonces, bueno, para finalizar, lo que les quería comentar era que pronto les voy a colocar una actividad. Hasta ahora no la tengo lista, pero ya yo creo que en el transcurso de estos días les voy a colocar una actividad para que ustedes individualmente trabajen sobre ello. Y la siguiente actividad, que va a ser grupal, también la voy a colocar porque sé que la mayoría están trabajando con el proyecto y quieren adelantar un poco. Entonces, bueno, sería bueno que ustedes tengan ya de una vez sus dos actividades, la individual y la grupal para el tercer corte, para que terminen de hacer todas sus actividades, al menos en